Buenas noches, estimados oyentes. El día de hoy nos toca el episodio 9, la fuerza de superficie, sus orígenes, su proyección en la Marina de Guerra del Perú. Con nosotros, nuestro invitado especial, el vicealmirante Silvio Alba. Señor almirante, bienvenido a nuestro podcast del Instituto de Estudios Histórico Marítimos y nuestro co-host de siempre, Juan Carlos Llosa. Almirante, sus palabras iniciales. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan en esta oportunidad para hablar de un tema un poco difícil de entender para un público en general, quizás más fácil para el público de formación militar, formación naval, que es cómo hemos dimensionado, cómo dimensiona una fuerza de superficie, una fuerza naval, un país como el Perú en los últimos años. Cómo hemos ido trabajando quizás en forma planificada a partir de la misión naval americana en los años 20 del siglo XX, y que a lo largo de los últimos casi 100 años hemos tratado como institución, como país, de ir avanzando en esta ecuación, que podríamos llamarla, cómo dimensionar cuántos buques tener, qué misiones vamos a cumplir, con qué gente vamos a operar estos buques, qué nivel de preparación se requiere para que este personal dote estos buques, cómo podemos operar y mantener esas unidades navales, y nos lleva a un escenario que ha sido sumamente dinámico en nuestro país, que nace quizás, como repito, en una primera etapa con la misión naval americana, que en ese momento, si recordamos para los oyentes, implicó la compra de los primeros submarinos, la construcción en esos momentos de la estación naval de la isla San Lorenzo, con varaderos, de la primera formación de una escuela naval, una escuela superior de guerra, con una distinta óptica, mucho más técnica, entrando los primeros conceptos que nos permitieron tener una plana mayor, inicialmente mucho más profesional, y que con los años también obligó a crear un centro de entrenamiento del personal de marinería al principio, del personal de oficiales de mar, como llamamos después, y técnicos, y que permiten ir creciendo hacia el fin del siglo XX una marina compuesta principalmente por personal profesional, con un personal de servicio militar casi marginal para el servicio de los buques, y que todo esto también va acompañado por un desarrollo de nuestros astilleros, el CIMA, en este caso particular, que en el Callao como en Iquitos van a ir creciendo, van a ir caneando capacidades conforme los buques se van siendo cada vez más complejos, los submarinos van demandando nuevos servicios, nuevas especialidades, nuevos tipos de trabajos. Entonces, esto es una ecuación dinámica que hemos tratado de mantener a lo largo del tiempo. ¿Qué factores han estado en este dimensionamiento? Es decir, ¿qué factores han marcado el dimensionamiento de nuestra fuerza de superficie? Quizás, si hacemos una revisión de los últimos 100 años, tenemos el primer gran factor, era nuestro, entorno regional, nuestros eventuales retos de seguridad y defensa regional, que en los años 20, 30 fueron básicamente la limitación en el sur. Recordemos el tema Tacna de Arica con Chile, que fue un tema de tensión, que marcó muchísimo el gobierno de Leguía. Los temas que tuvimos a raíz con Colombia, del famoso, los límites en la frontera oriental, el famoso tema del trapecio amazónico, una marina que en su momento se llega inclusive a movilizar por completo del Pacífico al Caribe y se va a remontar el río Amazonas para apoyar el esfuerzo de un conflicto inclusive en esos momentos. Después entramos en un dimensionamiento ya propio del concepto de la Segunda Guerra Mundial, en que la potencia dominante en este hemisferio, que es Estados Unidos, nos va a dar a encargar ciertas tareas y nosotros asumimos también ciertas responsabilidades de seguridad, y esto nos va ya a dar una orientación muy particular en los años 40 y 50, usando
muchas veces inclusive después medios que han sido usados por las fuerzas navales americanas como unidades propias. Y ahí tenemos a los destructores de la clase Fletcher, tenemos a los destructores escolta, que fueron unidades importantes en nuestra marina y que marcaron un desarrollo fundamental, y al igual que las siguientes generaciones submarinos clase Salsa. Llegamos a los años 60, 70, que es quizás el tema de hoy de este nuestro podcast, y también nos encontramos un momento muy particular de nuestra institución. Estamos en un momento singularísimo de la economía mundial. Es el momento en que se dan, a raíz del tema de los países de la OPEP, una inyección enorme en la banca mundial y nacen los grandes préstamos a los países como el Perú. Y el Perú tiene la oportunidad en esos momentos de poder proyectarse en una formación de una fuerza naval con unidades nuevas, con unidades actualizadas tecnológicamente, que estamos en los años en los cuales el efecto del hundimiento del destructor Elliott por las fuerzas egipcias en la Guerra de los 6 Días, o lo que se puede dar en el combate entre unidades israelíes y sirias en la Guerra del Yom Kippur, nos da un marco en la cual, junto a la fortalecimiento de la industria militar europea, que hace una oferta muy interesante de unidades nuevas, tomar decisiones de construir una fuerza naval, básicamente ahora, con estas lecciones de los años 60, 70, el desarrollo de los misiles como principal arma, el empleo de unidades pequeñas como unidades para ser empleadas en forma conjunta, al tipo manada de lobos, como usaron los submarinos en la Segunda Guerra Mundial con las corbetas misileras, y tener también ahora unidades de superficie, como fueron las fragatas, con armamento de muy largo alcance, y todas, o casi todas nuestras unidades también enmarcadas con el empleo, que también es muy propio de esa época, de las primeras unidades aeronavales embarcadas. Uno, si conversa con los oficiales de los años 60, 70, se dice siempre que nació una especie de helicópteritis. A todos los buques empezamos a colocarles las cubiertas de vuelo, a todos los buques empezamos a hacerles modificaciones, porque veíamos que el helicóptero embarcado se convertía en los ojos, le daba el mayor campo de exploración, y eso marcó una tendencia y se buscó la mejor plataforma. Entonces hemos llegado en los años 70 y la Marina apuesta entonces a las fragatas de la clase Lupo, apuesta en las corbetas de lo que sean las PR-72, la clase Velarde. Vamos a manejarnos también con los submarinos alemanes, los 209, 1200, y nos vamos también en esa transición de mantener una capacidad que la Marina también la veía como importante, de apoyo al esfuerzo terrestre con los cruceros. Y se tienen los dos cruceros, el portahelicópteros, el almirante Aguirre, y tenemos el almirante Grau como crucero misilero. Entonces ese es un concepto que se va formando. Esto es la Marina de los 70, que aún nos va a acompañar en los años los famosos destructores misileros, el Ferrey y el Palacios, que fueron los pioneros en tener los misiles superficie en este lado del continente. Recordemos que los primeros misiles realmente los tiene la Armada de Chile cuando embarcan los primeros misiles antiaéreos, los primeros misiles ICAT, en los años 60, pero la Marina tiene el privilegio de tener los primeros misiles superficie en esta parte del mundo, y poco a poco hemos consolidado una Marina que fue dimensionada partiendo de que se podía tener dotaciones para esos buques. Teníamos una personal que se fue preparando para dotar esos buques, y cuando llegaron casi todos los buques nuevos, todos los buques viejos fueron masivamente retirados. Los cruceros ingleses, los dos Fletcher, todos los destructores escolta, porque
evidentemente en una marina que tenía una limitación de su capacidad de crecimiento del recurso humano, y esto va también aparejado por un crecimiento en esos momentos de componente aéreo, porque ya no se empieza a trabajar con los helicópteros iniciales, los famosos Alouette, sino damos el salto a tener los Siquín como aeronaves de exploración, aeronaves antisubmarinas, los Agustabel como unidades para la acción antisubmarina y sobre todo para el ser extensivo, el brazo de acción de superficie, y tener los primeros aviones exploradores. Recordemos que la llegada de los Fokker y los B-200 en estas épocas, principios de los 80, implica ya tener un panorama muy complejo, mucho más completo. Almirante, yo tengo una pregunta, si me permite, en relación a lo que usted está diciendo, porque en los años 70, como todos sabemos, es un momento, digamos, un hito, ¿no? Porque ahí pienso de que van a convivir una visión de un planeamiento, porque cómo se dimensiona una fuerza y se empieza y se apuesta en lo que es superficie por estos buques italianos, ¿no es cierto? Sin embargo, venían de atrás cruceros, digamos, podríamos, eso a manera de pregunta, ¿no? Es decir, puede decir que en este el gran primer diseño de fuerza que se va a hacer en los 70, están conviviendo un modelo de buques unipropósito, por así decirlo, los grandes cruceros con una gran capacidad de acción artillera, y los buques escolta, los destructores, y aparece este nuevo tipo de buque, de un diseño distinto, multirol, por así decirlo, con un solo cañón, y que amplía un brazo de acción enorme. Entonces, aquí podría parecer que no sé si tanto el tema o estaríamos dando los primeros pasos de planeamiento en cuanto a que están conviviendo una tecnología. ¿Y por qué le digo esto? Porque en los 70 se incorporan buques de la primera esta corriente que le hablo, es decir, buques de un solo propósito, y conviven esta nueva tendencia de tener fragatas que van a ampliar nuestro margen de acción, no solamente por el misil, por la alarma temprana y por todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos explicar, entender, y cuánto hemos aprendido en lo que hablábamos de una dimensión de fuerza en estos últimos 40 o 50 años? Okay. La pregunta es bastante importante, Juan Carlos, porque a lo anteriormente dicho también se va a sumar un elemento de planeamiento que en los años 60, 70, 80 creo que marcó muchísimo en la toma de decisiones en nuestra marina. Era el análisis de poder combatiente relativo que manejamos como primera lectura de qué es lo que la Marina requiere. Seamos claros que estamos hablando de un contexto regional en la cual la hipótesis de conflicto que se podía haber manejado, que se manejó, realmente no es que no se manejaba en esos momentos, era tener capacidad suficiente para poder enfrentar en el mar a la Fuerza Naval de Chile como a la Fuerza Naval de Ecuador. Entonces, bajo ese concepto, uno podía o debía dimensionar qué medios podía operar y necesitar para poder cumplir las tareas de contención de esas dos amenazas que así se empezó a concebir en los años 70. Y es importante este detalle porque si históricamente habíamos trabajado siempre una rivalidad que es objetiva, no es un tema de interpretación, sino es objetiva, de observar qué adquiría la Armada de Chile, qué medios tenía en el mar, qué medios representaban una amenaza para las fuerzas navales peruanas en un posible enfrentamiento, y eso nos obligaba a replantear qué podíamos hacer. En los años 70, también Ecuador empieza a generar una marina que antes era casi inexistente, y que en esos momentos, con la compra que también hace Ecuador de unidades italianas, las Milupo, empieza a generarnos una cuestión de, ok, no solamente tengo
una amenaza en el sur, sino tengo también una posible amenaza o una posible atención de contener una fuerza naval que podría ser proyectada del norte. Esto es conceptualmente, esto no es un tema, vamos a hacer de entrar de belicismo, sino de lo que es, okay, cómo vamos a planear. Tengo a ambos lados, norte y sur, medios navales que son importantes y que ameritan una atención. Eso por un lado. De otro lado, es cómo estas amenazas se van dando en el momento, en el tiempo, y cómo van evolucionando. Y van a evolucionar bastante rápido. No somos a veces conscientes de lo que fue la convivencia de los gobiernos militares, tanto de Velasco con Pinochet en el sur, o el caso después cuando pasamos al gobierno de Morales Bermúdez, al gobierno de Belaúnde y Alan García, y cómo, por un lado, tuvimos hasta expresiones de Alan García cuando asume el primer gobierno de un desarme unilateral, cómo tenemos el tema de Ecuador, que el año 81 nos plantea una cuestión de guerra realmente, Sí. y que nos obliga a decir, ok, no tenemos, ya no solamente esto es un potencial, no, tenemos a una nación que se está preparando para entrar en conflicto con nosotros y que representa una amenaza y que la cual tenemos que ver cómo en su momento podemos actuar y qué vamos a hacer si esto se va a llevar en un escenario de conflicto que puede ir escalando. Todos esos factores son parte de nuestro análisis y creo que la generación que me toca, cuando uno ingresa a servir a la Fuerza de Superficie, es, ok, estos son nuestros planes, estos son nuestros juegos de guerra, estas son las hipótesis, esto es lo que podemos hacer y hacemos toda una etapa de entrenamiento para poder tratar de contener una amenaza en el norte, tratar de, ok, ¿qué pasa si Chile hace un esfuerzo militar en el área marítima? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo contenemos? ¿Cómo lo neutralizamos? Y jugar distintas variables con todos nuestros medios. ¿Correcto? Todas estas figuras hacen, por un lado, que nuestros oficiales manejen distintas prioridades. De ahí que cuando vemos el contrato, por ejemplo, y revisamos los documentos de los años 70, ¿por qué la Marina apuesta a la fragata clase Lupo? ¿Por qué apostamos en esos momentos pasar del misil EXOCMM-38, que era un misil extremadamente confiable, fabricado en esos momentos por Francia, por Aeroespaciales, hoy día MBDA, y pasamos al Automat MK2, que cuando estamos iniciando este contrato de las fragatas, aún era un misil en estado de diseño. Existía el Marca 1, con un alcance también muy similar, pero hablábamos de un potencial de tener un misil de 120 kilómetros de alcance, triplicar el alcance de misiles en esos momentos. Con la Teleguía 2. Con la Teleguía 2, con la Teleguía 1, superar el problema de una navegación inercial que en ese momento estaba muy limitada por la tecnología de lo que eran los giróscopos de entonces. Cómo manejar los primeros misiles antiaéreos de 15 kilómetros de alcance, que era el sistema Albatros, como el misil Áspide. Cómo manejar un sistema de comando y control, que fue el IPN-10 en su momento, que hoy día nos parecería pues una pieza de museo, pero que en su momento significaba que el comandante tenía la posibilidad de tener todo el escenario compilado, ordenado, priorizado para decisiones sumamente rápidas. Y eso implicó también un salto de, no solamente de formación, sino también un salto doctrinario en nuestra Marina. Y si somos un poco más acuciosos en nuestra historia, la Marina toma esta decisión y hace un esfuerzo enorme de mandar sus mejores oficiales, sus mejores técnicos, oficiales de mar, a prepararse para trabajar estos contratos, estos proyectos. Si ustedes han tenido la suerte de conversar con la generación de los técnicos que fueron a Italia
todos eran los primeros puestos de sus distintas escuelas. Algunos habían hecho estudios, inclusive en otros países, previamente a ir a la comisión a Italia, a efectos de poder dar este salto tecnológico. Entonces, acá es interesantísimo ver no solamente la compra del buque, sino ver todo lo que hay en ese desarrollo de la compra del buque. Señor, en cuanto al planeamiento, no sé si Tito tú tienes alguna pregunta, pero yo solamente quería precisar, porque usted ha hablado del poder combatiente relativo, no sé si valga la comparación, pero en términos de la economía, pues el PBI es un elemento, o sea, se convierte en términos de planeamiento, que es uno de nuestros principales interrogantes, a la hora de plantear cómo vamos a diseñar, dimensionar una fuerza, el poder combatiente relativo se convierte en un elemento central de ese planeamiento operativo, de proyección de lo que debemos tener. No sé, ¿qué otros elementos vería usted, aparte de la geopolítica de la época? Estamos en la Guerra Fría, estamos en los años 70, quienes tomaron esas decisiones ya no están con nosotros, salvo unos que otros por ahí que ya muy mayor, la mayoría ya no están, pero se tomaron decisiones en base a una realidad del momento. Pero si lo vemos actualmente y podemos tener una lección de ahí, podríamos decir ya, el planeamiento de esta naturaleza, que yo me proyecto a 20 años, no sé si en ese momento lo hicieron, estos factores son importantes. ¿Qué otros factores, ya de nivel no tanto geopolíticos o estratégicos, sino para hacer el cálculo, para hacer la dimensión? Está muy claro cuando uno observa los primeros años de la llegada de los buques de esta fuerza de superficie en los años 70, como la fuerza de superficie, la fuerza submarina, la aviación naval, que son las que mayor impacto tienen en este proceso que se da en ese momento, que el tema económico, es decir, cuánto nos cuesta operar, cuánto nos cuesta mantener, cuánto nos cuesta entrenar, entra a estar puesto en la balanza. Entonces, por eso la crisis del gobierno de Alan García, la crisis del año 85, 86, cuando un presidente, recordemos el año 85, cuando Alan García ingresa al gobierno, suspende por un lado la compra de los aviones Mirage, de los veintitantos, casi 26 aviones, nos quedamos en 12, suspendemos la modernización del BAP Almirante Grau que se estaba llevando en esos momentos en Holanda, suspendemos varios contratos que estábamos llevando en aquellos instantes, como no solamente para hacer el mantenimiento, sino el amunicionamiento, que está el contrato de torpedos con Whitehead, que se queda en ese momento suspendido. Nos encontramos con el tema de los mantenimientos mayores de las fragatas, que hasta el año 86 se pensaba que debía hacerse nuevamente, enviarla en ese momento la Carvajal y la Vicencio a hacer su primer mantenimiento quinquenal en Italia. Es decir, eso estaba presupuestado. Veamos cómo era la visión de esos momentos. Definitivamente la crisis económica de los años 80 fue un factor que no estuvo contemplado en nuestro planeamiento. Primer punto. El otro punto que no estuvo contemplado en nuestro planeamiento fue nuestro problema de frente interno. Es decir, el frente interno, la presencia de Sendero Luminoso, la decisión de la Institución Marina de Guerra del Perú de tener una participación activa en la guerra contra el terrorismo. Esta decisión que nos compromete en el recurso humano de una forma bastante grande en los años 80-90 va a tener un impacto tremendo en las otras fuerzas navales, particularmente en los buques. Sí, eso también es un punto que es muy importante. Nadie pensó que en un momento determinado las dotaciones tuvieron que reducirse casi a la mitad en oficiales, reducirse en un tercio casi de personal de subalterno, reducir muchísimas las oportunidades de navegación por estas circunstancias, en procura de dar medios, recursos humanos, recursos materiales a las necesidades del frente.
por eso mismo, almirante, disculpe que lo interrumpa, porque, Sí. es decir, en los 70 hay una proyección a 20 años, por decirlo una cantidad de tiempo, ¿no? Estaba a Es 20 decir, años, correcto. y vamos a tener con tales objetivos, estábamos todavía en la Guerra Fría, y de repente estos factores que ustedes mencionan, que no fueron considerados, y que no sé qué tanto aval político tenían, no sé si era un tema de planeamiento nuestro, y no sé si y no habían recursos comprometidos, pero de todas maneras la crisis y nuestra intervención en el terrorismo, que creo que fue una decisión acertada hacerlo, a pesar del costo que ha tenido en cuanto a este planeamiento, fueron los que, digamos, ha sido el gran problema o el fracaso, si cabe el término, de esta continuidad de 20 o 25 años de la ejecución de planeamiento sostenido que se hizo en los 70. Yo quisiera decirlo de esta forma. En los años 70 vamos a tener por parte de la Marina un trabajo muy serio de proyección hacia futuro. Ojo que es un trabajo que se da en muchos frentes, ¿eh? No hablemos solamente de la fuerza de superficie, hablamos de la fuerza submarina, la aviación naval, Claro. hablamos de nuestra capacidad como astillero de cima, hablamos inclusive de esfuerzos singularísimos. Creo que sería muy mezquino no reconocer figuras como el almirante Jiménez de Lucio, que en su momento inclusive impulsó que el grupo de oficiales, grupo de nuestro personal se especialice en energía atómica. Y mandamos oficiales a estudiar energía nuclear, a trabajar en desarrollos en reactores nucleares en España, en Italia, en Estados Unidos, a efectos de ir ganando una experiencia porque se tenía como concepto que en el largo plazo, en algún momento, deberíamos migrar a la propulsión nuclear. Argentina fue el primero. Argentina y hoy día es Brasil, lo único que tiene esta continuidad, pero eso se planteó en los 70s. A veces perdemos la perspectiva de que se hizo un trabajo muy serio, de decir a dónde quiere llegar la Marina, qué es lo que se necesita, qué medios necesitamos para contrarrestar satisfacer nuestro requerimiento de seguridad, cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué riesgos vamos a tomar? ¿Correcto? Porque también estamos en una época de la evolución tecnológica muy singular. Estamos dejando los transistores, entrando a los circuitos integrados, la electrónica está en una etapa de transición muy particular. Nos hacemos de una gama de proveedores bastante grande. Ojo, tenemos buques de origen italiano, de origen francés, de origen alemán, de origen holandés. Y hace una logística sumamente compleja, que hizo todas las cosas que se fueron evaluando y que en un momento determinado también fueron motivo de decir, ok, vamos a ordenarnos. Todo esto va a tener como proyección las dificultades que se van a dar, la crisis económica de la segunda mitad de los años 80 o los años 80, y finalmente, y a su vez también el problema del frente interno. Dos factores que van a interrumpir este trabajo de planeamiento, de continuidad, incluso creo con la generación de los oficiales que se graduaron entre los años 87, 90 hasta el año 2000, vemos el tema de la transmisión del conocimiento. Es decir, lo que uno aprendía, cómo se lo pasaba a la siguiente generación de oficiales. Porque caramba, cuando los oficiales tenían que irse a combatir a un batallón de infantería marina, entonces dejábamos pues esos huecos generacionales y generábamos vacíos en la transmisión del conocimiento. Y la acumulación de esta experiencia que en una marina como la nuestra, cuya mayor fortaleza por muchos años fue la continuidad de su personal. Somos una marina, la marina peruana, donde tenemos oficiales de mar técnicos que se reciben y solo conocen uno o dos buques. Pasan toda la vida a bordo, claro. Pasan toda una vida a bordo de la unidad y que son la historia viva de la unidad. Esa fortaleza ha sido fundamental para darnos una capacidad de mantenimiento y una correcta operación, una experiencia acumulada. Esa proyección sufre muchísimo con la crisis económica. Una crisis económica que nos va a acompañar inclusive en los años 90. Ojo, en la cual muy pocos son los esfuerzos que tenemos, que en los años 90,
de aplicar a la fuerza de superficie, a excepción de las medidas que se toman en los años posteriores a la crisis del 95 con el conflicto nuevamente con Ecuador, en que tenemos que, ok, han pasado ya año 95, 15 años de nuestros buques en promedio, y hacerle un upgrade de sistemas o una compra masiva de repuestos para mantener un nivel de operatividad, porque teníamos una exigencia de tener estos medios disponibles para ser empleados de ser necesario. Ahí ya estábamos fuera del planeamiento, lo que Ya estábamos, digamos, en otra... Y estábamos jugando los 95, 15 años de un proyecto que estaba pensado hasta el año 2000, aproximadamente. Y llegamos al año 2000 en condiciones bastante complejas. Aún no tenemos una decisión política de invertir en defensa. Aún, si bien, aún en ese momento, este tema de inversión económica en defensa tiene dificultades, pero lo más complejo es la decisión política. ¿Qué cosa queremos de la defensa? ¿Qué queremos de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea? Hemos sido reactivos el año 95 con el tema de Ecuador. Las inversiones que se hacen en esos momentos son reactivas. ¿Qué hacemos como para tener rápidamente capacidad para poder enfrentar una inminente amenaza? Y está el tema que se va a dar de inversiones en la compra de los aviones MiG-29, los Sukhoi 25, mantenimiento en medios del ejército o en la marina, para poder estar, digamos, mejor alistados. Pero no tenemos en esos momentos una continuidad de nuestro planeamiento. Es recién después de la paz de Itamaraty el año 98 que la Marina empieza a volver a retomar, ok, ya no tengo que apagar el incendio todos los días del frente interno, ya no tengo el tema de frente externo, tenemos los trabajos a nivel de Estado Mayor General de Marina, y ahí hay que reconocer figuras como obviamente Humberto León Rabines, como obviamente Mario Caballero. En su momento nos sentábamos en los pizarrones del Estado Mayor a decir, ok, de acá, ¿qué hacemos los siguientes 20 años? Y nacen los conceptos, y ustedes recordarán, de la fuerza posible de alcanzar, la fuerza posible de evaluación de riesgo, conceptos que empezamos a manejar. Del ambiente de los Rabines, ¿no? Del ambiente de los Rabines. Es decir, sí. ¿qué es lo que Pero ahí en 2000 lo que va a pasar, yo creo que es que hay una reestructuración o dimensionamiento, como usted quiera llamarlo, pero no del poder naval específica, o menos del poder naval y más de la organización, más de la estructura organizativa de la Marina, ¿no es cierto? Porque lo que sucede en el 2000 y poco tiempo después, más por retomar lo de los años 70, porque estamos ante un escenario totalmente incierto, se apuesta el alto mando. Es decir, el año 70 el alto mando estaba, y la alta oficialidad de la época estaba pensando en qué Marina debía dar operacionalmente los siguientes 30 años, ¿no es cierto? Más o menos. En el 2000 no se está pensando así, salvo que usted me corrija, se está pensando primero en cómo nos achicamos, cómo reestructuramos la organización, y paralelamente hubo gente como el ambiente de los Rabines, como usted y otros oficiales, que también decían, oye, pero bueno, el poder naval también tiene que entrar aquí. Correcto. ¿Esa apreciación es cierta o Claro, es una cosa mía? Y complemento un poco la pregunta, que es justamente para avanzar un poco en el tema. ¿Cómo identifica usted, almirante, las etapas, ¿no? O sea, en forma concisa, porque con lo que nos ha explicado, existe pues un dimensionamiento de la fuerza de superficie a inicios del siglo XX, en la cual nos acompañan los 50s, los 70s, y ya llegamos al 2000. Entonces, ¿cómo diferencia usted esas etapas? Esas etapas tienen diferenciaciones bastante claras. Es decir, volvamos a un punto y voy a tomar un poco las palabras de Juan Carlos, que el factor político empieza a tallar, ¿no? Pero no empieza a tallar como nosotros hubiéramos deseado, como Fuerza Armada, que nos digan, esta es la Fuerza Armada que se requiere para cumplir estas misiones
de una manera clara, una manera concreta. Lo que tenemos es una primera posición, producto de los años 90, lamentablemente, de que con el gobierno de Valentín Paniagua, con el gobierno de Alejandro Toledo, se empieza a buscar un control del gasto militar, un control del accionar militar por parte del gobierno central. Es una posición reactiva, es cierto. También es cierto y reconocer que el Ministerio de Defensa empieza a tomar un rol que al principio, cuando se crea en el año 87, no se lo ve. Que recién cuando llega el embajador Alan Wagner como ministro de Defensa, esto empieza realmente a tomar la titularidad de decir, ok, vamos a hacer, en ese momento se llamaban el núcleo básico de la defensa, como aquellas capacidades que se empiezan a identificar y se empiezan a presupuestar. Claro. ¿Okay? Acá tenemos una etapa particular. ¿No? Entonces, es un momento, la economía nacional empieza a crecer, hay un poco más de dinero, se crean los fondos de defensa, podemos trabajar ahora con un ordenamiento liderado por el ministro de Defensa, buscando qué capacidades vamos a alcanzar. Yeah. Ahí tenemos una etapa muy particular. Lo que también se da paralelamente es que en los años 2000 empezamos nosotros a revisar qué tareas debemos hacer. ¿Qué tareas estamos haciendo también? Porque el frente interno, nuestra aparición en el frente interno, va a dejar una marina ahora que tiene presencia territorial, como es la cuarta zona naval. Una marina que empieza a tener una infantería de marina con una capacidad mucho mayor que la anterior a este proceso que se da en los años 80-90, la guerra contra el terrorismo. Esta marina que llega a los años 2000-2005, en la cual también el rol, y estamos con palabras de Almirante León Rabines, de los roles constabulares, como se decía en esos momentos, nuestra función como marina que tiene la dirección de capitanías y guardacostas, ¿ya? Una marina que va a tener ahora una presencia para el control del narcotráfico, que va a ejercer el control de la pesca ilegal, que va a dar el control de los daños medioambientales, tanto en la Amazonía como en la parte pacífica, en la zona lacustre. Este rol empieza también a demandarnos un esfuerzo tremendo de personal y de medios. ¿Okay? Amén de doctrina. Amén de una serie, no solamente doctrinas, sino normativas. Es decir, todos aprendimos que estamos entrando a nuevas áreas en las cuales, ok, actuar, voy a emplear la fuerza, ¿cómo empleo la fuerza? No es un estado de guerra, no es un combate, pero tengo como Marina de Guerra de Perú, como servicio, como Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el monopolio de la fuerza. Claro, digamos que esta etapa, Almirante, entonces se reconocieron nuevas tareas. La misma misión, pero con distintas tareas. Es correcto. Y eso afectó al dimensionamiento de la fuerza de superficie. Afectando a la fuerza de superficie y a la Marina. Claro. Si somos un poquito más acuciosos, Tito, a veces recordar a nuestros oyentes que en los últimos 50 años el número de oficiales de nuestra Marina casi se ha mantenido invariable. Es decir, yo me recibí en el año 1984, siendo el oficial de señal 1972, y el último de mis compañeros era el 2050 y tantos. ¿Lo mantenemos? Y estamos en 2100, 2150 oficiales. Interesante. ¿Sí ha habido incremento de personal subalterno? De personal subalterno, técnicos de mar, al crecer infantería marina, al crecer servicio guardacostas, al crecer nuestras necesidades de seguridad, estas tareas han empezado también a dimensionar un crecimiento de la plana de técnicos de mar. Hemos pasado de 12.000 a casi 18.000 en estos momentos. Interesante. ¿Ah? Pero es importante señalar todo esto. Es decir, el país puede haber duplicado su población, ¿no? La Marina
como medios, recurso humano, no se ha incrementado. Y por el contrario, también señalar que nuestra dependencia del servicio militar voluntario, o obligatorio hace 40 años, éramos cerca de 10.000, 12.000 marineros de personal de servicio militar, hoy día no pasamos de 3.000, 2.500 algunos años. O sea, quiere decir que tenemos más tareas y con hasta igual gente. Igual gente. Entonces, eso es un escenario sumamente particular. Y volvamos a tu pregunta original, Tito. ¿Cómo hacemos el dimensionamiento? Claro. ¿Cómo mantenemos esta ecuación equilibrada de medios materiales, plataformas, medios humanos, recursos económicos y capacidades para sostener la operación de estos medios, capacidades para mantener calificado, entrenado, con los conocimientos propios de este personal? Y eso reafirma también otro principio que es muy claro para todos nuestros oyentes, que defensa no es una tarea que se puede improvisar. Nadie forma hoy día un ejército o una marina como se formaba en la antigüedad, con la leva, y lo subías a los buques y se ponen a remar la mitad y la otra mitad se va a poner a entrar en combate a sablazos. No, es una formación. Formar un comandante de buque nos demanda 20 años hoy día. Sí, ¿no? Efectivamente. Y eso es sumamente importante. Y además escoger. Y escoger. Es un proceso de selección. Hemos formado a 40 y escogemos a 4. Por es una cantidad. Y es un proceso de selección, ¿no? Permanente. Sí. Entonces, esto es un tema bastante interesante de ver cómo hemos manejado el dimensionamiento. De ahí que estamos llegando ya a la segunda, o entrando a la tercera década del siglo XXI, con una experiencia de los últimos 10 años, que también es importante señalar, en que se tuvo también como país una economía más sana, mayores recursos, y se empieza a retomar el planeamiento institucional, hacerlo ver y aprobar por el gobierno, plantear la necesidad, como se hace en estos momentos, como se hizo en su momento, con el presidente Humala, después con el presidente Kuczynski, de decir, ok, la Marina necesita por lo menos renovar sus unidades de combate como mayor prioridad, porque los buques ya están cerrando un ciclo operacional que así lo hemos extendido de sobremanera con un mantenimiento mayor, con un cambio en los sistemas de armas en algunos casos, de cambio de sensores, pero que ya las plataformas como tal están llegando a su límite, Sí. que inmediatamente entra la extensión o el reemplazo de los submarinos, que también hemos entrado en una etapa de mantenimiento mayor, tratando de prolongar al máximo, con todas las pruebas hechas, es decir, los cascos están en buenas condiciones, la circularidad de los mismos totalmente está en condiciones de mantener la profundidad de navegación, etc. Y buscando reemplazar aquellos componentes que son obsoletos logísticamente, aquellos componentes que podemos reemplazar por sustitución tecnológica, y aquellos sensores que por el cambio del estado del arte, hoy por hoy nos podemos dar el lujo de decir, podemos instalar un sonar de flanco, podemos mejorar nuestro sistema de comando y control, podemos pasar a mejores radares, a mejores sensores, mejores armas. Pero esta es esta etapa. Es la etapa que estamos viviendo. Okay. ¿Okay? Porque el planeamiento nos habla, y eso es lo que estábamos dimensionando, después, para ir cerrando las ideas, que en los años que lamentablemente hemos perdido, vamos a hablar por todo nuestro convulsionado momento político que hemos vivido en los últimos 5 años, los momentos en que hemos tenido que iniciar la construcción de los nuevos buques. ¿Ya? Y que la decisión que tomamos hace ya más de 10 años era volver a tener capacidad de construcción naval en el Perú. Claro. Y cuando empezamos a construir las patrulleras marítimas, los buques de desembarco, el buque Escuela Unión, empezar a volver a retomar el mantenimiento mayor de submarinos en nuestros propios astilleros,
hacer la modernización de las fragatas en nuestros propios astilleros, con nuestra propia gente, era porque podíamos, en cooperación con un astillero partner, poder enfrentar el reemplazo de unidades de combate con una construcción naval en el Perú, con plataformas que se ajusten a nuestras necesidades. Porque también es muy importante señalar que cuando se hace el planeamiento a inicios de los años 2010, 2012, proyectando los siguientes 20 años, somos conscientes que los nuevos buques, si los compráramos en un astillero francés, italiano, británico, coreano, podríamos comprar un paquete sumamente caro, sumamente difícil de mantener si no lo hacemos acá, sumamente difícil de operar si nos compramos capacidades que vamos a usar parcialmente, y tenemos que buscar aquellas plataformas que se ajusten realmente a las tareas que debemos hacer. Quizás uno de los ejemplos... Esa etapa es muy, muy interesante porque pasamos de adquirir extranjero, renovar, alargar lo extranjero a construir lo propio. A construir lo propio. ¿Qué es lo que estábamos hoy día? Estamos enfrascados en Estamos eso. enfrascados en eso. ¿Y usted cree que esa es la proyección? Por lo menos en eso estamos trabajando. ¿Hasta cuántos años? Volvamos. Lo que tenemos hoy día, como si fue el planeamiento de los años 70, Claro. marcado con dos grandes problemas, el problema económico y el problema de frente interno. Así es. Hoy por hoy, esta crisis política lamentablemente también está afectando esta decisión. Es decir, enfrentarnos hoy día a tomar la decisión, vamos por un contrato de construcción naval de tal tipo de unidad con tal astillero, es una decisión que está siendo, digamos, hoy está siendo postergada ya bastantes años. ¿Correcto? Los buques no se van a hacer todos un solo día. No, tarda muchísimo. Es decir, Sí. y un planeamiento, como se puso en su momento, era construir acá una construcción naval de cada 3 años una unidad, tener reemplazo de por lo menos 6 unidades de superficie como unidades de combate, y después, si Dios mediante, con el esfuerzo de toda la Marina, y con el trabajo y con la experiencia que podamos ganar con el mantenimiento de mayores submarinos, poder inclusive apostar o apuntar a que los submarinos de la siguiente generación también sean construidos acá. Interesante. Una forma que pueda ser entendida que la construcción naval no es un gasto, sino también es una forma de mover la economía. Sí, por supuesto. ¿Ah? De mover no solamente al proveedor que me vende el acero, sino todo lo que se está detrás de la construcción del buque. Hasta la cafetería de la base, porque Y esos ejemplos, todo se mueve. Ejemplos hemos tenido maravillosos en esta experiencia de los últimos 10 años, en la que he tenido la suerte, o el privilegio, voy a decirlo así, de ser un actor, digamos, presencial en la construcción de las patrulleras, de la Unión, del VAP Pisco, hoy también del VAP Paita, en el cual logramos tener proveedores locales, logramos que tengamos empresas que se vean que trabajar con Marina, proveer generadores eléctricos, grupos electrógenos, proveer suministros de acabados, era también una oportunidad de crecer económicamente. Eso es muy interesante. Y eso es algo que hay ejemplos en extenso. No, claro que en sí. extenso, desde del VAP Unión, cuando el proveedor se encontró que en el Parque Industrial de Villa de Salvador se podían hacer todas las pastecas mejores que en cualquier lado del mundo, y terminamos haciendo toda nuestra arboladura interesante. con producto nacional. Eso es muy interesante porque fíjense cómo en esta conversación hemos pasado a diferentes etapas en las cuales las primeras etapas de la fuera de superficie eran todas adquisiciones en el extranjero, ¿no? Y hemos pasado por los 80s, 90s, con todo lo que pasó, a tratar de cubrir y tapar, extinguir incendios, a después a una paz en la cual nos decidimos a pensar qué podíamos hacer, mientras a esta etapa en la cual vivimos, en la cual estamos apostando por la producción nacional.
obviamente con tecnología extranjera, pero me parece muy interesante identificar estas etapas de el dimensionamiento de la fuerza de superficie, la cual nos puede ayudar muchísimo a poder analizar y pensar justamente qué le diría usted a nuestros jóvenes oficiales que están pensando en justamente estos temas, que recién empiezan a ver esta problemática y justamente oficiales de superficie que dicen cuál va a ser mi fuerza de superficie en el 2050. Mire, ahí la pregunta es importante. Quiero añadir tus comentarios un punto adicional que no puede quedarse en el tintero. También está la decisión de los últimos 10 años en la institución de ir apostando a nuestra investigación y desarrollo. Ah, sí, claro. Es decir, no seamos mezquinos y creo que somos con testigos de excepción, nuestra generación de oficiales, cómo vimos el desarrollo del sistema de comando y control de nuestros buques, que empezamos trabajando con unas pequeñas computadoras, trabajando data con los famosos Modern Pactor en los años 90, sí, recuerdo trabajando en VHF, sí. Empezando a hacer los primeros modelamientos, haciendo los primeros trabajos de georreferencia, después llevando los primeros algoritmos, después trabajando ya con la Universidad de Piura. El Data Link con el almirante Graham. Con el almirante Graham, el sistema Morena. Y todo ese avance que hoy día se refleja en un sistema de comando y control nacional. Sí. Quizás no sea el sistema que pueda traquear 1000 blancos y priorizar solución de fuego para 200. No, tampoco lo necesitamos. Correcto. Esa es una frase muy importante, porque es hecho a la medida. Está hecho a nuestra medida. Claro. Está el trabajo entallado a lo que requerimos, ha sido también muy importante. Y también nos ha permitido reducir costos, nos ha permitido también avanzar en nuestras propias necesidades, en definir necesidades, en definir de la mano con nuestra experiencia qué es lo que necesitamos para poder tener el control del mar en su momento o tomar las mejores decisiones para la aplicación de la fuerza. Yo tengo un punto ahí adelante, para ir terminando. Lo que usted ha hablado, tengo esta idea, ¿no? Usted me conocerá. Hemos hablado, en términos generales, de lo que podríamos definirlo de una política naval, ¿no? Una política naval centrada en los años 70, con una gran proyección, que fue nuestro gran momento, se hizo un planeamiento, seguramente se verán los documentos y lo demás, pero hablamos en términos, hoy en día ya no volvemos a hablar de política naval. Hoy día el Estado peruano tiene una política de defensa. Esto lo que estoy diciendo es para otro podcast, por supuesto. Pero todo lo que estamos hablando, porque no solamente nos están escuchando marinos, seguramente nos están escuchando muchos civiles interesados, ciudadanos responsables, y está bien, pero todo esto suena bonito, pero o sea, ¿cómo yo lo traduzco en hechos reales? Yo creo que nos falta, eso es una reflexión final mía, porque ahora tenemos una política de defensa, que obviamente es un tema muy amplio para discutir ahora. Ya no podemos hablar de una política naval que se centraba en adquisiciones y en proyección estratégica, ¿no es cierto? Hoy día creo que debemos tener, o se debería tener, también contemplado un discurso, un porqué de todo eso. ¿Correcto? Un porqué de todo esto. ¿Por qué estamos hablando de armamentos, una evolución de ese armamento destinado evidentemente para la defensa nacional? Está relacionado con la política de defensa, por supuesto. Pero yo creo que hace falta, esto es una visión personal, pero se la planteo, que estamos en un escenario muy distinto, evidentemente, que hace 20 años, 30, 40. Entonces, pero seguimos requiriendo desde hace 20 años, por lo menos, o más, tal vez 25, o desde los años finales de los años 80, de un discurso o de una difusión, de una cultura de defensa en buena cuenta. ¿Por qué tenemos esto? Y eso hay que cimentarlo en la población. ¿Por qué yo, el ciudadano, tiene que estar de acuerdo o decir, sí, eso es correcto, está bien, ¿por qué? Pero ¿cuál es el...? ¿No? Estamos hablando, y antes tenemos, sin dejar de responder la pregunta de Tito, ¿qué decimos las nuevas generaciones? Estás hablando, Juan Carlos, de la necesidad de una política pública de defensa. Es decir, que el ciudadano de a pie entienda por qué se requiere una marina,
¿Por qué se requiere una capacidad militar para salvaguardar intereses en el mar? ¿Por qué el mar, no hablaba de las 200 millas, sino el mar como medio de comunicación? Nuestras rutas comerciales que tenemos que asegurar para abastecimiento de nuestra propia industria o los medios para poder, inclusive, llanamente, mantener nuestro suministro de alimentación, si queremos verlo así, simple y llanamente. A veces no somos conscientes que somos uno de los primeros países usuarios del Canal de Panamá. Y si mañana el Canal de Panamá, por ejemplo, tuviera que ser bloqueado, fuera bloqueado, los problemas de seguridad tendrían una dimensión tremenda en la economía nacional. Es un ejemplo. Sí. ¿Ah? ¿Por qué nos interesa fuertemente mantener esta fluidez del comercio marítimo? ¿Por qué nos interesa fuertemente proteger nuestros espacios marítimos de una pesca ilegal? ¿Por qué nos interesa en un momento conocer qué hay en los fondos marítimos, el fondo oceánico? ¿Por qué se compra un buque como el Viape Carrasco para poder hacer el primer levantamiento de los fondos marítimos del Perú? Y eso es parte, ¿cree Entonces, usted, de los esfuerzos que se hace a través de podría la COMAEM? decirse, a manera de conclusión, o una de las tantas conclusiones a las que podríamos llegar, que a diferencia de los años 70, donde las variables principales se centraban en una capacidad de fuego, capacidad ofensiva, defensiva, si se quiere, y hoy en día lo matizamos con esa capacidad, pero otros espacios. Usted acaba de mencionar al Viape Carrasco y otras, el guardacostas y otras operaciones que desarrollamos. Es decir, hoy en día este planeamiento, esta visión que corresponde a estos tiempos, se vuelve más compleja porque tiene que tratar muchos temas que esa política naval de los, por así decirlo, de los 70 se centraba en una capacidad Correcto, una ofensiva, capacidad defensiva. ofensiva, ¿no es cierto? Correcto. Eso podría ser una primera diferencia, si podemos Hay una hacer una gran, diferencia. evidentemente hay una gran diferencia. Es decir, cuando hablamos de lo que estudiábamos hace 50 años, de lo que trabajábamos nuestro día a día en el alto mando en la Marina hace 50 años, de lo que hacemos hoy día, cómo distribuimos nuestro presupuesto, cómo distribuimos nuestro recurso humano, esta ecuación que se mantiene permanentemente. Oye, si un lado tengo medios, personal, recursos económicos, cómo esto se puede aplicar a las tareas que tengo que cumplir, esa ecuación ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Yo creo que para bien. En muchos casos para bien. Bueno, de Sí, acuerdo es a la cierto, nos realidad, hemos ido ¿no? adaptando. Sí, claro. No podemos, sería absurdo, y creo que es algo que nos debe enorgullecer, que la Marina, con todos los problemas que podemos tener aún en nuestros problemas económicos como nación, problemas políticos, por las dificultades que tenemos y hemos tenido, siempre hemos tratado de vernos correctamente al espejo. ¿Qué es lo que somos? Saber a dónde queremos ir. ¿No? ¿Qué vamos a priorizar en ese camino? ¿No? Lo que sí debemos exigirle a la parte política es esta política pública de defensa. Es decir, definamos claramente qué cosa se quiere como capacidad militar, qué cosa se quiere como capacidad logística que tenga la institución marinera de Perú, qué capacidad de poder asistir en caso de un desastre natural. Bueno, tenemos que dar ciertos números a veces para poder definir cuál va a ser el esfuerzo final. ¿De acuerdo? Y eso es un trabajo que no puede terminar en solamente adjetivizar, como en un momento se dice queremos fuerzas armadas disuasivas. Entonces, la segunda pregunta es ¿qué es disuasión? Es correcto. ¿Cómo la mido la disuasión? ¿Ya? Y la disuasión se puede medir como la hace Corea del Norte teniendo el arma nuclear, Claro. ¿no? O la hace otros países teniendo un ejército de 1 millón de hombres en armas. ¿No? Entonces tenemos distintas respuestas para una adjetivización. Claro. Entonces eso es importante, ¿de acuerdo? Para las nuevas generaciones, Tito, el reto siempre está abierto. Es decir, somos parte de esa institución, como se le dice a los cadetes, bienvenidos a ser parte de la Marina. Ustedes ya son parte de la Marina y somos parte de la Marina estando en actividad como estando en el retiro. Sí. Oficiales, personal de oficiales de mar, técnicos, marineros.
personal civil, ¿no? Porque todos participamos de esta institución bicentenaria que históricamente ha tratado y ha cumplido con su misión. Que ha tenido momentos difíciles, cierto, ¿no? Que hemos mantenido una continuidad de nuestro esfuerzo, porque lo que estamos hoy día hablando no es cosa que se le haya ocurrido a Tito Ganosa, a Juan Carlos Llosa. Son temas que se han ido trabajando en el tiempo y ha habido continuidad. Podemos tener baches, como los tenemos hoy día, como los hemos tenido en el pasado, pero vamos a mantener una continuidad en nuestro esfuerzo. Salvo que tengamos nuevas variables de seguridad, y esos son temas que pueden cambiar violentamente. Hoy día tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, tenemos una tensión tremenda entre China y Estados Unidos, podemos tener un nuevo factor de desestabilización de repente regional, no lo sabemos, salvo cambios importantes de la geopolítica o de este escenario de seguridad. Nuestra Marina apunta hoy día a tener un rol no solo en la parte de defensa, sino también en la parte de impulso al desarrollo de la nación. Un aporte al desarrollo de la economía de la nación, en muchos momentos, apoyar a una consolidación del Estado-Nación en todo su territorio, y eso lo hacemos en la Amazonía, y hacemos un esfuerzo tremendo, que a veces la ciudadanía no lo ve el día a día, cuando hacemos el esfuerzo de tener las PIAs, llevar el Estado a la aldea más remota, al pueblo más remoto, que está a las orillas de nuestros ríos de la Amazonía. Cuando hacemos el esfuerzo de patrullar y mantener este control en espacios donde la población es muy pequeña, pero los espacios acuáticos, aún en nuestra concepción de seguridad, nos corresponden como institución. Que hacemos a veces esfuerzos que pueden ser de repente no comprendidos hoy día, como hablamos del BAP Carrasco. Es decir, apostamos a un buque para mantener una presencia en la Antártida, es cierto, pero sobre todo con el objetivo de hacer la tarea pendiente de decir qué hay en los fondos marinos en la zona económica exclusiva, en el mar territorial, en las 200 millas por lo menos. Y no es para el gobierno de ahora, sino para las generaciones del futuro. Entonces, almirante, ese es el mensaje para nuestros marinos de hoy, esos tenientes primeros que están en las escuelas de calificación, que son nuestros futuros pensadores. Espero que, almirante, les sirva a ellos este pequeño aporte que hacemos en este podcast. Le agradezco muchísimo por su presencia. Realmente hemos cubierto bastante. Sé que nos hemos excedido un poco en el tiempo, pero creía que vale la pena, porque en un solo paquete le estamos entregando la historia de lo que pasó, cómo se dimensionó, las distintas etapas, lo que usted piensa y hacia dónde debemos de ir. Le agradezco mucho, almirante. Juan Carlos, ¿palabras finales? No, yo solamente, las últimas palabras que dijo el almirante, añadir que la Marina pues contribuye en esa idea del desarrollo, al desarrollo humano de nuestros compatriotas, porque realizamos muchas tareas y tenemos mucho trabajo que hacer, aparte del que venimos haciendo e incrementando. Agradecerle al almirante por esta gran conferencia que nos ha brindado, por esta información que nos enriquece tanto a Tito como a mí y por supuesto a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así terminamos este episodio número 9 del podcast. Espero que les haya gustado, que tengan unas muy buenas noches.